sostenible, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es en Argentina, seguridad alimentaria, tocando algo de estos indicadores, los dos indicadores, de la inseguridad y la prevalencia de la subalimentación o subnutrición, y otros indicadores, porque como decíamos en la teoría anterior, esos dos indicadores son los que propone, digamos, la FAO para el cumplimiento de los objetivos, ¿sí?, de desarrollo sostenible, pero no son los únicos, como la seguridad alimentaria es un concepto multidimensional, tiene muchos indicadores, ¿no? Yo en esta clase traté de seleccionarle algunos que sean representativos y que nos permite ver cuál es la situación de nuestro país. Hay muchos más, pero bueno, traté de elegir como para tener, ¿no es cierto?, irnos con una idea de cuál es la realidad. Primero vamos a empezar hablando un poco de demografía, porque es importante, ¿no es cierto?, saber el contexto en el que estamos. De allí la importancia que tiene la epidemiología en esta materia, porque la epidemiología en esta materia es el pilar, es uno de los instrumentos fundamentales, ¿no?, para poder entender la situación alimentaria y nutricional de una población, ¿sí? Entonces vamos a ver algo de demografía para ubicarnos en la población, ¿sí? La población de Argentina, tenemos una estimación de la población de Argentina desde el año 1965 al 2030, ¿sí? Ustedes saben que todos estos datos parten de un censo, ¿no? Y de allí se aplican fórmulas estadísticas y se obtienen las estimaciones. Los censos, ¿cada cuántos años se hace un censo? ¿Tienen idea? A 10 años. Cada 10 años, profe. 10 años. Cada 10 años se hace un censo, ¿sí? Así que los valores que están entre esos 10 años son todas estimaciones que se calculan de manera estadística. El año pasado tocaba el censo del 2020, pero por la situación de pandemia seguramente ya se planificará en otro momento, ¿sí? La población total de Argentina en miles, en esta estimación, llegamos a junio, con 41 millones, junio del 2011, fíjense que dice 41.700.000, ¿no? Y en el 2030, 48.896.000. Cuando obtengo los datos estos días de la población actual en 2021, fíjense que tenemos una población total en el 2021 de 45.605.000 habitantes, ¿sí? Yo creo que el gráfico anterior va a quedar corto para el año 30, ¿no? Para el 2030, porque hay un gran crecimiento de la población. Esta es la estructura, ¿no es cierto?, de nuestra pirámide poblacional. Y a ver, ¿qué pueden decir de esa pirámide? ¿Cómo es la pirámide? ¿Qué nos muestra esa pirámide? Tenemos una base ancha. Hay un aumento en natalidad. Tenemos una base ancha. Está aumentando la Mayor natalidad. población joven. Esta pirámide nos muestra que es una pirámide que está en transición, ¿no? A ver, es una pirámide que está en transición, es decir, está disminuyendo la base, está disminuyendo la natalidad, no disminuye mucho, pero está en transición, ¿sí? Tiene una base ancha,
pero se va achicando esa base ancha, tenemos una población joven bastante grande, casi un 80%, ¿no?, de la pirámide poblacional, y va aumentando la población envejecida, ¿sí? Esta es una pirámide en transición, ¿sí?, en donde tenemos muchas más mujeres que hombres, ¿no? Miren. Y bueno, ¿qué población tenemos en nuestra región NOA? En la región NOA, en el año 2021, la estimación nos da de 5.472.698 habitantes. Esa población representa el 12% del total del país, ¿sí? Decíamos que en el país teníamos una población total de 45.605.823 habitantes. A ver, si estamos en un examen parcial, en un examen final, no le vamos a pedir que nos digan los números exactos, pero por lo menos 45 millones, ¿no? Pero usted tiene que tener idea de cuál es nuestra población, o la población del NOA 5 millones, aproximado, no es necesario que sepan exacto, pero sí tienen que tener una idea del contexto y de la demografía. Y, a ver. Hola. Hola. Sí. ¿Preguntas? Bueno. ¿Qué? Acá tenemos la población... Estoy... Hola. Bueno. Creo que se le activó sin querer, profe. Sí. Bueno, tenemos la población de la región NOA, en donde se distribuye. La primera columna es la superficie, ¿no es cierto?, de la región, y en la segunda columna es el porcentaje, ¿no es cierto?, de población. No me sale el título de arriba, pero bueno, es lo que dice arriba, ¿sí? Vemos que en la región, ¿no es cierto?, del NOA, el mayor porcentaje en superficie corresponde a Salta, ¿no?, con un 28%. Mientras que la población corresponde a Tucumán. Fíjense, en Tucumán, 29% de población de la región NOA, con un 4% de superficie. Y en Salta tenemos una superficie que representa el 28% de la región NOA, con un 25% de población, aproximadamente 1.368.000 habitantes. ¿Sí? Esta es nuestra región NOA. Otra característica importante a tener en cuenta es la tasa de urbanización en Argentina. La tasa de urbanización en Argentina fue creciente, ¿sí? Desde el año 1965 teníamos el 76,1% de la población urbana, y por ende la rural era más o menos un 24%. A medida que fue progresando, evolucionando, o aumentando los años, en el 2030 se preveía que iba a haber un 93,3% de población urbana, y por lo menos más o menos un 7% o un 6,7% de población rural. Y fíjense en lo que pasa en el año 2018, que es la última información que tengo, ¿sí? La población rural se encuentra con un porcentaje de 8,1%, y la población urbana 91,9%. Superó, o sea, va a superar las expectativas del 2030, ¿sí? O sea que la población rural ha disminuido, ¿sí? Eso que nos muestra que la población
migran, ¿no es cierto?, a la población urbana. Y lo grave de emigrar a la población urbana es que aumenta, ¿no es cierto?, la pobreza, aumenta la pobreza, la desocupación, y nos agrava, ¿no es cierto?, esto, la situación. ¿Qué pasa en Argentina hoy en cuanto al hambre y la inseguridad alimentaria en Argentina? La FAO trabaja, ¿no?, mucho en esto de la inseguridad alimentaria en Argentina. La Universidad Católica, ¿no es cierto?, Argentina también tiene muchos trabajos importantes, no solo lo de la inseguridad alimentaria, sino de la parte social y la realidad, ¿no es cierto?, de la situación argentina. Acá tenemos algunos indicadores que nos muestran cómo es la seguridad alimentaria en Argentina. Tenemos que la cobertura alimentaria e inseguridad alimentaria severa y total en el país fue en aumento. Estamos hablando de personas de 0 a 17 años. ¿Sí? Fíjense en la inseguridad alimentaria severa en el año 2010. Comenzamos con un 11.2%. Bajó, disminuyó hasta el 2014. En el 2014 y 2015 tuvimos una baja de la inseguridad alimentaria severa y luego aumentó, encontrándonos en el 2018 con un 13% de inseguridad alimentaria severa. ¿Sí? La inseguridad alimentaria total tuvo una misma tendencia. Comenzamos con un 21,8% y terminamos en el año 2018 con un 29,3%. ¿Sí? Vemos cómo va aumentando esta inseguridad alimentaria en el país. Estos datos de inseguridad alimentaria del país, que son en población joven de 0 a 17 años, se aplicó la encuesta, la ELSA, que es la encuesta que utilizábamos nosotros antes de empezar a usar las FIES, hará 2 o 3 años que lo usábamos, y es también una encuesta cualitativa, en donde también, ¿no es cierto?, mide comportamientos de la población ante la inseguridad alimentaria. Esta encuesta son de varias preguntas, mucho más que las 10, y bueno, y estos son los datos que tuvimos. La inseguridad alimentaria, esto es lo que informa, ¿no es cierto?, la FAO, que según el informe del Estado de Seguridad Alimentaria y Nutrición en el Mundo, 2019, que lo tienen ustedes como bibliografía, ¿no? Nos muestra que 1 de cada 3 personas en la Argentina padece de inseguridad alimentaria moderada o grave. ¿A qué equivale esto? A que 14.200.000 de personas tienen falta de acceso a alimentos en forma permanente. ¿Sí? La falta de acceso permanente de alimento es de, si bien el 14,2 millones tiene inseguridad alimentaria, 5,9 millones ha aumentado con respecto a el 2016. Es decir, que en el 2016 teníamos más o menos unos 8 o 9 millones. ¿Sí? Ahora en el 2014 y el 2016 se sumaron 5.900.000 personas con falta de acceso a los alimentos en forma, ¿no es cierto?, continua, con todo, ¿no es cierto?, las consecuencias que ello implica.
El número de personas con inseguridad alimentaria severa fue en aumento, ¿sí? Y tenemos desde el 2014 que teníamos 2.500.000, 2014-2016, 2.500.000, pasamos a 2.700.000 a 2017 y 2019 con más de 5 millones, ¿no es cierto?, de personas con inseguridad alimentaria severa, ¿sí? E inseguridad alimentaria grave, en el total de población, fue en aumento del 6 más o menos por ciento en el 2014 al 2016, y en 12,5 o 13, diríamos, por ciento en el 2017 o 2019. O sea que la situación en nuestro país es crítica. Eso era para tener un pantallazo en general de cómo estamos, ¿no? Ahora vamos a ver cada una de las dimensiones de la seguridad alimentaria y nutricional en Argentina. Vamos a ver en cada una de las dimensiones algunos indicadores, ¿no es cierto?, representativos. Bueno, la disponibilidad de alimentos ya sabemos que va a depender de la provisión y del suministro de las existencias de alimentos, es decir, son alimentos que hay en este momento en el país, ¿sí?, para el consumo, lo cual no implica que la gente los pueda acceder a ellos. Y tenemos que a nivel de la región, el promedio de población urbana, cuando hablamos de región estamos hablando de Latinoamérica, ¿no?, porque acá vamos a hacer unas comparaciones. El promedio, ¿no es cierto?, de la población urbana en la región llega al 78,5%. Un 14% menos que corresponde a la Argentina, ¿no? Acuérdense que tenemos un 91% de población urbana. La población rural, que puede ser población que esté concentrada o bien dispersa, asciende en la región a 21,5%, y nuestro porcentaje hoy es de 8,1%. ¿Cuáles son las ramas de actividades que demandan mayor cantidad de fuerza de trabajo? Comercio, 22%, administración pública, 11%, la enseñanza, el 10,1%, la construcción, el 9,9%, la industria manufacturera, el 9,4%. Acá tenemos los resultados de la prevalencia de la subalimentación. Fíjense, hacemos una comparación, ¿no es cierto?, con América del Sur, con los países, ¿no es cierto?, de la región, y tenemos estos valores que se calculan de prevalencia de subalimentación, se calculan en un periodo de 3 años promedio en cada uno de los ítems que vamos a ver. Y tenemos en el año 1999 y 2001, porque este es un indicador que siempre utilizó la FAO, no es nuevo, no es que no es solo que para en el 1999 teníamos un 3,5% de prevalencia de subalimentación. A través de los años, con sube y baja, fíjense ustedes en el 2002 y 2004, crisis total en el país, aumentó 5,3%, ¿no? ¿Se acuerdan de la crisis del 2002? Bueno, no sé si alguno se acordará, pero que tuvimos 5 presidentes
en menos de una semana. Bueno, 5,3% de la prevalencia de subalimentación. En el año 2016 y 2018 comenzó a disminuir el 2009 y luego volvió a subir en el año 4,6% en el año 2016 y 2018. ¿Sí? Acá lo mínimo, la mínima prevalencia de subalimentación fue en el año 2013-2015. Fíjense ustedes cómo estos indicadores se mueven en función, ¿no es cierto?, de la crisis política y económica del país. Si comparamos, ¿no es cierto?, con Sudamérica, sí, bueno, tenemos una prevalencia mucho menor, ¿no?, de 3,5, pero fíjense, en el 2019 teníamos una diferencia casi de 9 puntos, ¿no? Y fíjense, en el 2016 van mejorando Sudamérica y nosotros vamos empeorando. Y la brecha se acorta y la diferencia es más o menos de 1%. Es la suficiencia del suministro de energía. Teníamos una suficiencia de 119 en el año 1999. Y fíjense, en el año 2016-2018 aumenta esa suficiencia. ¿Sí? Fíjense, en 2002 estábamos en 120, que es dentro de todo bajo, digamos, en relación al 2016. Y luego tenemos eso en América del Sur. En Argentina, fíjense, el pico mínimo lo tuvimos 2002-2004. 125. ¿No? Comenzamos con 136 de suficiencia, ¿sí?, que es la adecuación calórica en función de los requerimientos. Teníamos una adecuación de 136. Bajó a 125 en la crisis del 2002 y 2004, y luego subió hasta 135 en el 2015, 16, 17, y en picada a partir del 2015 y 2017. Esto nos muestra cómo estos indicadores, ¿no?, de seguridad alimentaria se ven afectados por toda la crisis económica, social, política, y por eso decimos que la seguridad alimentaria es un concepto multidimensional. En cuanto al suministro de proteínas total en Argentina, fíjense, en América del Sur tenemos que en el 99 es un 76 gramos de suministro, ¿no es cierto?, de proteína, que es promedio, cantidad de proteína promedio por persona por día. Fíjense, en América del Sur tienen un suministro de proteína total de 76 gramos por persona por día, mientras que Argentina tenía un 103,3%. 2002, fíjense cómo baja de 103 a 91. En América del Sur más o menos se mantiene estable. Y llegamos al año 2011 con un promedio de proteínas total de gramos por persona por día de 111 en Argentina,
superior, ¿no es cierto?, a la América del Sur. Si evaluamos, ¿no es cierto?, nuestra disponibilidad, decimos cómo podemos estar así, ¿no?, como estamos. Suministro de proteína animal. Fíjense en América del Sur. Tenemos un promedio de 39 gramos por persona por día. Y en el 2011, 46, fue mejorando, ¿no? Fíjense en nosotros, empezamos en el 2009-99 con 66 gramos de proteína animal por persona por día. Hubo un descenso brusco en el 2002, plena crisis, a 55, y luego fuimos retomando hasta llegar a los 66 gramos por persona por día, y en el 2013 no encontré información de hoy, que ya son 7 años, y que puede haber pasado cualquier cosa. ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? Y bueno, como ahí es hasta el 2013, quizás ahora con todo el tema de la inflación y todo eso, debe haber bajado el consumo. Seguro, seguro. Aparte, no solo eso, sino la pandemia. A ver, yo traté de traerle datos lo más actualizado posible. Este dato, por ejemplo, no lo encontré de actual, ¿no? Pero sí en toda la bibliografía de los indicadores que mostré anteriormente, que estaba hasta el 2021, 2019, todos dicen que esto es antes de la pandemia, o sea que hoy la situación es mucho más crítica, ¿no? Por el desempleo, la falta de trabajo, ingreso inestable. ¿Sí? Y acá tenemos también el suministro de, bueno, que ya lo vimos, de proteínas por gramo por día, que teníamos hasta el 2015 lo tenía acá. ¿Ves? Es hasta 2017. Pensé que no lo tenía, y sí, hasta el 2017 lo tenemos. Pero en adecuación, ¿no? Vamos a ver. Hasta el 2019 tengo, miren, el porcentaje de adecuaciones, ¿no?, de proteínas. De origen animal, esta es la de origen animal, la anterior era total, medio de proteínas totales. Hasta el 2017 llegamos hasta 102, 103 gramos, ¿sí? Y acá, de origen animal, hubo una cierta estabilidad hasta el 2017. Cuando hacemos la encuesta alimentaria en el aula con los alumnos, y tenemos, ¿no?, las otras encuestas alimentarias que hicimos el año anterior, hay un marcado, ¿no es cierto?, cambio, digamos, de alimentación, ¿no?, de la carne vacuna pasamos al pollo, ¿no? Y eso nos habla también de la crisis económica, ¿sí? Y acá tenemos la cantidad de suministro de proteína hasta el 2013 y de grasa, ¿sí? Algunos cuadros están repetidos. La producción hasta el año 2016 es otro indicador de disponibilidad de alimentos, ¿sí?
Ahí dice, ustedes observan en la transparencia un peso constante por persona, pero se refiere a $1, ¿no? A $1 per cápita. El valor, la producción de alimento equivale, ¿sí?, a $1 por persona. ¿Sí? Representa, ¿no es cierto?, el promedio. Si vemos la disponibilidad de calorías en Argentina, y en el año 1965 tuvimos una disponibilidad de 3.133 que supera las necesidades de la población. En el 2003, fíjense, bajó, seguramente por efecto, ¿no es cierto?, del 2002, y en el 2013, 3.229 kilocalorías. Estas son las calorías que están disponibles para el consumo de las personas, lo cual no implica que lo consuman, ¿sí? Y acá se hizo la relación, ¿no es cierto?, entre el suministro de energía disponible que acabamos de ver por persona por día. En la población se lo distribuyó en porcentajes de carbohidratos, proteínas y grasa, para ver, ¿no es cierto?, cómo fue, si se fue modificando o no esta distribución en la población. Y podemos ver que en el año 1964, la población consumía un 58,9% de hidrato de carbono, 12,9% de proteína y 28,2% de grasa. Fíjense en cómo fue modificándose, y acá la distribución en el 2000-2002, la distribución cambió, ¿no? Esto es distribución en porcentaje de la caloría, no son los gramos de proteína, ¿no? Acá es la distribución de las calorías aportadas por proteína. En un 13%, la grasa disminuyó a un 29,5%, y los hidratos de carbono también disminuyeron a 57,5%. Eso es en cuanto a la distribución de las calorías en la fórmula calórica. Y acá tenemos el Producto Bruto Interno, que ¿qué nos indicaba el Producto Bruto Interno? ¿Se acuerdan? ¿Qué nos indica? ¿No se acuerdan? Los bienes y servicios totales del país. La riqueza, ¿no es cierto?, del país. Fíjense, año 2000, año 2002, crisis total. Luego tenemos otro momento en el 2009, y comienza una cierta irregularidad en la tendencia, ¿no?, del Producto Bruto Interno, y baja en el 2019. Esto es antes de la pandemia. ¿Sí? Bueno, y esto es en el año 2003, cómo se distribuye, ¿no es cierto?, la energía, que es el mismo cuadro que vimos anteriormente, solo que anteriormente teníamos la evolución en el tiempo, y acá tenemos del año 2013, cómo fue la distribución de las calorías en la fórmula calórica, en la población. ¿Sí? Y acá tenemos el porcentaje también de la distribución de las calorías que se encuentran en el país, distribuidas en función de los alimentos, ¿sí?, de los grupos de alimentos. Entonces tenemos que el 33% del SEA per cápita
se basa en los cereales. El 3% del suministro de energía viene a partir de las raíces. El 15% del azúcar. El 1% de las legumbres. Aceites y vegetales. No tengo el porcentaje, pero bueno. Y más o menos 51. Y por lo menos un 10%, ¿sí? Un 10% de aceites y vegetales, hortalizas y fruta 4%, carnes 19%, grasa animal 2%, huevo el 1%, pescado, nada, no es hábito en nuestra población el pescado, la leche el 8% y las bebidas alcohólicas un 3%. Esto es cómo se distribuyen las calorías en función de los grupos de alimentos. Esto fue en el 2011, que también debe haber cambiado bastante. No encontré información actual. Y luego tenemos indicadores que hacen a la utilización, ¿no es cierto?, biológica de los alimentos. Por ejemplo, la prevalencia de la obesidad entre poblaciones adultas en Sudamérica y Argentina. Podemos ver que la obesidad en América del Sur fue en aumento de 14.8 a 23% en el 2016. Y Argentina supera los valores de América del Sur, ¿no? De 20,5 en el 2000 a 28,5 en el 2016. Supera los valores de la región. La prevalencia de subalimentación, que ya lo vimos en este cuadrito, está repetido. La suficiencia de suministro de alimentos también lo vimos. Y el suministro de proteínas, que también lo vimos, estos tres están repetidos, ¿sí? Y la prevalencia de obesidad entre poblaciones adultas. Ahora, el número de personas desnutridas en Argentina aumentó de 2002 un 1,1% más o menos, 12,5 o no, 1,2 en el año 2000. Fíjense en el año 2002, ¿no? Lo que fue, aumentó a 1,75 millones. Estamos hablando del número de personas, no de porcentaje. Aumentaron de 1.025.000 a 1.075.060, digamos. ¿Sí? Fue disminuyendo. 2006-2008 hubo cierta estabilidad, luego aumentó, disminuyó, no tenemos información 2013-2015, y miren ese pico al 2019. Un pico de aumento terrible. Y la prevalencia, ¿no es cierto?, de la nutrición, bueno, tiene más o menos la misma tendencia. ¿Sí? No hay información. Y en el 2019 volvemos a tener un pico. A ver, hoy no sé si estamos como el 2002. ¿Sí? Porque tenemos en el 2019. Nada más que hasta el 2019. Estos también son dimensiones de utilización, ¿no?, que hacen a la dimensión de utilización.
porcentaje de población que utiliza al menos los servicios básicos de agua potable y servicios sanitarios. Tenemos el porcentaje de población que usa los servicios sanitarios en rojo y el porcentaje de población que utiliza, ¿no es cierto?, un servicio básico como el agua. Que tenemos en el 2000, más o menos un 97%, y fue más o menos estable, digamos, hasta el 98% del 2016. La cantidad que utiliza, ¿no es cierto?, servicios básicos como agua. Y ahora, en cuanto a los servicios sanitarios, también tenemos de un 89, 88% más o menos, hasta el 95%, que sigue siendo bajo, ¿no? La baja utilización. O sea, es un porcentaje alto, pero debería ser del 100%. Los servicios básicos son básicos, o sea que toda la población los debe tener y los debe utilizar. Y acá tenemos el porcentaje de desnutrición que informa las FAO desde el 2005 al 2019. ¿Sí? Tenemos los niños de 5 años de edad, tenemos afectando, que se afecta, ¿no es cierto?, la talla, 2005, la desnutrición, ¿no es cierto?, infantil, y el sobrepeso. Fíjense, de 2005 a 2019 no hubo grandes cambios, ¿no? Y son 14 años. Fíjense en la desnutrición que afecta a la talla. Y acá hay un pequeño aumento. Y en el sobrepeso habrá aumentado un 1%, digamos. La prevalencia de anemia en embarazada, que también es un indicador re importante en mujeres no embarazadas en edad fértil de 15 a 49 años. Fíjense, a ver, en el año 2000 teníamos más o menos un 16,6% de anemia. En el año 2008 bajó bastante, a un 15,5 más o menos. 2009 se mantuvo en estos 3 periodos, que son 2008, 2009 y 2010, para aumentar fuertemente en el año 2016. Superó el 18%, casi un 19%. Este es un indicador fundamental también de la situación de la población. La prevalencia de obesidad en población adulta fue en un aumento constantemente aumentó. De 20% en el 2000, en 16 años aumentó casi al 28%. Toda esta información, ¿no es cierto?, que tenemos y que la debemos conocer, es para saber, ¿no es cierto?, cuáles son las acciones o políticas que se pueden, ¿no es cierto?, definir para mejorar esta situación, ¿no? La obesidad aumenta estrepitosamente. Y ahora vemos la situación nutricional, vimos de menores de 18, mayores de 18, y ahora
vamos a ver la situación nutricional en la población en niños menores de 5 años, en Argentina. Estos son datos de la ENIS. Y les vuelvo a repetir, ustedes como nutricionistas no pueden no saber qué pasa en el país con la obesidad en menores de 18 y mayores de 18, o desnutrición. O sea que en el examen y en el parcial le podemos preguntar en el año 2019 o 2017 o en la actualidad, ¿cuánto es el porcentaje, ¿no es cierto?, de población mayor de 18 que presenta obesidad? O menor de 18 que presenta obesidad, o bien la niña, ¿no es cierto?, de la mujer en edad fértil, en la situación nutricional de los niños menores de 5 años, cuántos son los indicadores. Eso los tienen que saber, ¿sí? Ustedes son nutricionistas. Es lo mismo, a ver, les hago un ejemplo. Si yo voy a un comedor, ¿no es cierto?, infantil, y generalmente la nutricionista va al comedor infantil y pregunta, ¿no? ¿Cuántos niños se atienden? ¿Qué edad tienen los niños? ¿Qué tipo de asistencia alimentaria? ¿Cuántas calorías le están aportando al niño con esa asistencia alimentaria? Esas son cosas básicas y esenciales que la tenemos que saber. Como que yo llegue a la capital y diga, ¿cuánto de desnutrición tengo? ¿Cuánto de obesidad? ¿Cuánto de acortamiento de talla de los niños? ¿Sí? La población adulta, ¿cuánto tiene de obesidad? A ver, no necesitamos que nos digan 18.11, no, pero por lo menos que nos digan un número aproximado, pero tienen que conocer la realidad. Y les vuelvo a decir, van a hacer preguntas de parciales, van a hacer preguntas de finales, ¿sí? Para que los tengan en cuenta. Entonces tenemos que la situación nutricional en la población de niños menores de 5, ¿y para qué les sirve también esto? ¿Para qué les sirve? Cuando nosotros vamos a hacer el tema de vigilancia, vamos a desarrollar el tema de vigilancia alimentaria nutricional, ustedes van a tener ejercicios en donde van a aplicar indicadores para conocer la situación nutricional de niños menores de 5, de embarazadas, de lactantes, de lactancia, ¿sí? Vamos a hacer cálculos de esos indicadores. Y para ustedes poder analizar esos indicadores, no existe un patrón de referencia que tenga puntos de cortes definidos, porque no existe eso. A ver, si vamos hasta hablar de desnutrición, la desnutrición tiene que ser 0. Si vamos a tener un patrón de referencia. Pero la realidad no es esa. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a tomar como patrón de referencia para decir que Salta está mejor o peor, que la provincia está mejor o peor que Argentina, o que Capital, ¿sí?, tiene más o menos que la provincia, ¿sí? Nuestros patrones de referencia para el análisis son estos valores de los estudios, ¿sí? Entonces, tenemos que van a ser los patrones de referencia del NOA, del país, de Salta Capital, y tenemos que tomarlos como tal. Es por eso que los debemos saber, ¿sí? Entonces tenemos que la situación nutricional en la población de niños menores de 5 años con bajo peso en el NOA es 2.2%, por debajo del total del país, que es 1,7%. La baja talla, fíjense ustedes, que en el NOA es de 8%, es superior por 0,1 punto, pero es superior al país. La emaciación es de 1,4 en el NOA, es más bajo.
si lo comparamos con el país. El sobrepeso es más bajo, fíjense. Sobrepeso, porque hablamos de sobrepeso, de obesidad, pero tenemos que saber cómo estamos en relación al país. El sobrepeso está por debajo del país y la obesidad por arriba del país. Este tipo de obesidad generalmente es la obesidad de la pobreza, que se consumen alimentos hiperhidrocarbonados, que son los alimentos más económicos. Y el exceso de peso también es superior al país por un punto 3 más o menos. Entonces, estos valores los tienen que saber, ¿sí? No con decimales, pero por lo menos el número entero tienen que tener idea de cuál es nuestra situación en relación del NOA en relación al país. Y después cuando vamos viendo las estadísticas en los otros prácticos, vamos a ver de Capital, de Salta, cuando vayan a las prácticas, vemos ustedes. Tienen que conocer el estado de nutrición de los niños menores de 5, de los adultos, de las mujeres, y comparar en relación a Capital, el NOA y el país. En los niños de 5 a 17 años y adolescentes, el bajo peso es superior que en el resto del país, 2,13. La baja talla es menor que en el resto del país, que tiene 3,7. El sobrepeso, la obesidad, el sobrepeso es menor en el país si tenemos más obesidad en la región, ¿sí? Con un 22%. El exceso de peso es más o menos similar, ¿no? Con una diferencia de 0,5. En la población mayor de 18 años, estos son Nacional de Nutrición y Salud, ¿sí? El anterior que vimos de la evolución de los pesos es de la FAO, que no tienen por qué ser distintos, ¿no? Y son muy similares. Sobrepeso, por eso es que siempre ustedes cuando toman un valor, por ejemplo, el sobrepeso en la población mayor de 18 años, tengo que saber cuál es la fuente de información, ¿sí? Porque me puede estar variando, no debería, pero me puede estar variando porque se han utilizado otras metodologías, ¿sí? Y la variación no es mucha, pero sí en algunos casos varía, y por eso siempre tienen que ustedes decir, según la ENIS, el sobrepeso en el NOA es de 33,2%, menor que en el país. La obesidad es mayor que en el país, ¿sí? De un 35,2%, y el exceso de peso es de 68,4%. ¿Sí? Y este es un indicador de estabilidad, ¿no es cierto?, de los alimentos, en donde se ve la evolución de la variabilidad de la población por persona, ¿sí? Y vemos que es un peso por persona, o un dólar no es un peso, es un dólar por persona, ¿sí? Fíjense, en el 2001, la variabilidad en cuanto a la producción de alimentos, en el 2001 fue más o menos un 25%. En el 2002 bajó, ¿sí? Bajó, debe haber sido 20%. Y ahí empezó a tener una tendencia irregular, ¿sí? Y subió ese valor, la variabilidad, la producción subió en el 2009 al 2010. El valor, ¿no?, por persona. Y luego,
Luego tuvo una cierta estabilidad entre el 2010 y 2013 y después comenzó a pique. ¿Sí? Esto es un indicador de la estabilidad. Recuerdan que la estabilidad es un indicador transversal de las otras tres dimensiones. ¿Sí? Y la variabilidad del suministro de alimentos por persona, ¿sí? Que serían las kilocalorías por persona por día. Fíjense, ¿cuál es la variabilidad? ¿No? En 2000 tenemos que hay una variabilidad del 50%. 2002 será un 60%. 2003 aumenta la variabilidad a 105 kilocalorías por persona por día. Y va en descenso hasta el 2007, que tenemos casi un 25%, disminuye aún más la variabilidad. Al 2010 se mantiene estable hasta el 2014, tiene una pequeña elevación, la curva, y después se mantiene supuestamente estable hasta el 2017. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la cantidad de calorías del suministro alimentario por persona por día es la superior, ¿no es cierto?, a los requerimientos? Y acá lo que nos muestra cómo va variando esa, ¿no es cierto?, este suministro de alimentos a través del tiempo. ¿Sí? Bibliografía, tenemos la bibliografía que estamos manejando para seguridad alimentaria, que está muy buena, que es el Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Mundo, 2018, y el Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Mundo, 2019, el informe de la ENI, 2019, y la página de la FAO, FAOSTAT, donde van a encontrar también todos los indicadores. Intenté entrar a la plataforma, a la última plataforma, y bueno, no fue posible, estuvo caído el sistema toda la semana, el link ese no lo pude abrir. Pero bueno, hemos visto bastantes indicadores que nos muestran, ¿no es cierto?, la importancia de la seguridad, ¿no es cierto?, alimentaria. La importancia de la seguridad alimentaria y cómo, ¿no?, la seguridad alimentaria está influenciada por el contexto económico, político, social, ¿no? Lo cual va a ir modificándose, y en cada crisis económica, cada ajuste económico, el que sufre es la población, ¿no? Y eso lo podemos ver en estos indicadores. Y es importante que conozcamos y manejemos estos indicadores y de fuentes fiables, ¿no? Fuentes fiables porque muchas veces los indicadores pueden ser dibujados, ¿sí? Por eso nosotros siempre nos manejamos con la bibliografía internacional. Y les vuelvo a repetir, la Universidad Católica Argentina tiene documentación muy importante respecto a la seguridad alimentaria, a lo social, lo económico, y ellos fueron los que hicieron, ¿no?, los primeros estudios de inseguridad alimentaria en Argentina. Que no sé si se acuerdan ustedes, hará unos 2, 3 años que el Banco Mundial llamó la atención, ¿no es cierto?, a Argentina por esos indicadores. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, ¿qué les pareció? Y bueno, no les hablé exportación, importación, son otros indicadores que también, ¿no es cierto?, se modifican en todo este contexto económico, político y social. Y todos esos datos
todos esos datos a nivel regional y a nivel Argentina se obtienen de las hojas de balance de alimentos que ustedes las habrán visto, que ya hablamos de esto, de las hojas de balance de alimentos, que la tienen que haber visto en economía. Nosotros antes trabajábamos con las hojas de balance de alimentos, estaba muy bueno porque comparábamos los distintos países, veíamos el suministro de energía y el suministro de proteína de cada país, y eso me demostraba, ¿no? Era un indicador de cuál era la situación económica del país. Hoy, así, la hoja de balance como tal no la encontramos. Ahora estas hojas de balance forman parte de la base de datos de la FAMSAT, ¿sí? Así que no la podemos ver en donde ahí podíamos ver lo que se producía, lo que se exportaba, lo que se importaba y lo que quedaba efectivamente para la alimentación. Obviamente nuestro problema, y lo pueden ver en todos estos gráficos, no es la disponibilidad de alimentos. Nuestro problema está en la accesibilidad de alimentos, en donde las personas lo que no pueden es comprar los alimentos. Los tenemos, pero no los puede adquirir. No los puede adquirir porque sobre todo en las crisis aumentan los precios, hay desempleo, falta de ingreso y las personas no pueden acceder a los alimentos, como tampoco muchas veces pueden acceder al sistema sanitario, ¿no? Entonces nuestro problema está en la accesibilidad, ¿sí? Y bueno, entonces hay que trabajar en la accesibilidad de los alimentos, ¿sí? Bueno, preguntas. La única pregunta es el parcial. Es el recuperatorio. ¿Sí? ¿Nada más? Bueno. Les mando entonces la bibliografía y ya inmediatamente les subo la clase. ¿Sí? Les recuerdo y les vuelvo a repetir los indicadores sobre todo de utilización biológica, no pueden no saberlos, ¿sí? No pueden no saberlos. En un examen se les va a preguntar en la región NOA, cuántos más o menos son los indicadores. Después que vean ustedes SISBAN, van a conocer los indicadores de capital, ¿sí? Esos indicadores de capital los van a comparar con el NOA y con el país. Y ahí vamos a tener los indicadores de la capital de Salta, que también tienen que saberlo. No pueden no saber cuánto de desnutrición, cuánto de obesidad, ¿sí? Existe en la capital, ¿sí? Recuerden, son nutricionistas. ¿Sí? Bueno, quedamos acá, entonces no hay mensaje, no hay preguntas. Bien, entonces quedamos con que se va a rendir el lunes. O el jueves. El lunes. El lunes. Bueno, quedamos con que se va a rendir el lunes. ¿Sí? Bueno. Los esperamos en consulta si tienen dudas. Y bueno, hasta el lunes. Conmigo hasta el lunes. ¿Sí? Bueno, Gracias, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.